Hola, ¿qué tal? Estamos en comunicación hasta la capital mexicana con Víctor Hernández del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos para hablar sobre el más reciente de los traslados, que no extradiciones, de acusados de narcotráfico, porque no sé en este caso, porque todavía nos falta saber quiénes son. En los envíos anteriores había gente que no estaba siquiera sentenciada y entonces estaremos echando al traste el precepto de la inocencia antes de que sean declarados culpables. Don Víctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su opinión al ver esta, entre comillas, sorpresiva decisión de trasladar otro grupo de personas acusadas de narcotráfico a Estados Unidos? Hay que decirlo sin ningún margen de ambigüedad, estos traslados, que no es sino un eufemismo para hablar de un exilio o un destierro, que estamos hablando ya de casi 100 personas, es completamente ilegal en la medida en que la figura jurídica del destierro desapareció del derecho penal mexicano en el siglo XX. La última persona que yo puedo recordar que se le aplicó el tipo penal del destierro fue Plutarco Elías Calles cuando termina el Maximato y que Lázaro Cárdenas lo saca del país a la mala, echando mano del ejército para sacarlo y poder él gobernar sin influencia de la antigua estructura del PRI. Pero fundamentalmente hay que decir que no existe en el derecho mexicano. Hay como cierta jerarquía en la historia del derecho de la gravedad de las sanciones. El primero es la pena de muerte, por eso se le llama la pena capital. En segundo lugar, normalmente venía el exilio o el ostracismo en el derecho romano, en el derecho medieval. Y ya después de eso vendríamos a las penas que estamos más acostumbrados, la pena de cárcel o las multas. ¿Por qué se considera que es lo segundo más grave que te puede pasar? Precisamente porque implica la pérdida de toda tu propiedad, de tu derecho a la identidad, el no poder ver a tu familia. Y esa es una de las razones por las cuales desapareció en México. Se consideraba contrario a los derechos humanos y simplemente ya no está mencionado. Omar García Harfuch anuncia este traslado, este exilio de 37 ciudadanos mexicanos, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, y hay que decir que en la Ley de Seguridad Nacional no hay ni siquiera una mención, y la gente lo puede intentar buscar en casa, así abran la ley Control F, no hay una sola mención a las palabras exilio, expulsión, extradición, destierro, no existen, la ley simplemente no prevé eso. La única figura que sí existe y es en el marco de la CEGOP, donde está el Instituto Nacional de Migración, es a lo que llaman la expulsión de extranjeros, pero eso es solamente para personas que a lo mejor hacen un desfiguro en un aeropuerto, algún extranjero que viene por turismo y algo hace y se le manda de regreso a su país, pero no es el matiz, solo aplica para extranjeros. Uno no puede, por más mal que se porte un mexicano en un aeropuerto o bajándose de un crucero, uno no lo puede expulsar porque este es su país. ¿Cuál es la gravedad de lo que acaba de hacer Omar García Harfuch? No ahorita, sino varias veces de 2025 a la fecha. Lo que el gobierno federal argumenta es que la ley sí menciona, en su artículo 5, que el propósito del sistema de seguridad nacional es proteger a los mexicanos de todo riesgo y amenaza. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué mejor ejemplo de un riesgo o amenaza que un narcotraficante? El problema de que sea el propio gabinete el que interprete hasta dónde llegan sus atribuciones es el siguiente. ¿Qué le impide el día de mañana a Omar García Harfuch entrar a tu casa a la mala, ¿no? Con ariete en mano, con el ejército detrás, con la Guardia Nacional detrás y decirte, oye, vengo aquí para protegerte, voy a hacer una inspección de tu tinaco porque pensamos que puede haber una bacteria en tu tinaco, las pandemias son una amenaza a la vida de millones de personas y por tanto ahora yo, Omar García Harfuch, también tengo atribuciones que le corresponderían a la CONAGUA. En principio, no es el Ejecutivo el que interpreta dónde acaban sus atribuciones, lo hace alguien más, lo hace o el legislativo con las leyes o lo hace el Poder Judicial con sus sentencias. Si permitimos que esto pase en esto, que a lo mejor parece razonable, pues son capos, son gente que lastima a la sociedad, ¿por qué habría que pelarnos la ceja? Con mucha facilidad, esto va a empezar a pasar en otros ámbitos donde nos van a decir y estirar la liga, bueno, esto es para protegerte, hasta que de pronto se desaparezca la división del trabajo y el SAT pueda hacer cosas de protección civil y protección civil cosas de cosas que le pertenecerían a la Armada de México y entonces se pierde por completo el principio de legalidad.
pero no ha habido quien combata este uso de la ley de manera discrecional. Bueno, ni siquiera de la ley, de estas acciones discrecionales. Al sospecho que los primeros interesados en litigarlo de esa manera son los propios abogados de estas personas. Yo separaría en dos tipos de objeciones. En México el pleito ya lo tienen ganado, es decir, el solo hecho de haber expulsado a gente o exiliado a gente antes de que acabaran sus juicios o a veces siquiera de que empezaran sus juicios, eso ya les garantiza que aquí lo van a ganar y pueden obtener incluso indemnizaciones. Podríamos decir que es una victoria pírrica porque van a estar en Estados Unidos y ya nunca jamás van a volver a México, salvo que sean muy muy jóvenes y se les deporte de regreso en algún momento. Sin embargo, en los Estados Unidos sí existe una figura donde lo podrían litigar. Veo difícil que la ganen, pero la vía existe, que es un principio legal que los estadounidenses le llaman en la common law el fruto del árbol prohibido, que básicamente es esta idea de que aunque hayas llegado a la verdad, una verdad incómoda, contundente, pero lo hiciste por medios ilícitos, esa prueba carece de valor. Ejemplo, a lo mejor una persona confiesa un homicidio, va y le enseña a las autoridades el cuerpo enterrado de esa persona, pero se descubre que todo ocurrió bajo tortura. Entonces, aunque el cuerpo es una evidencia forense innegable y tenga el ADN y tenga las huellas, la obtención de la prueba es ilícito, entonces toda la prueba se tiene que descartar. Eso existe, pero el gran problema de estas personas es que no son ciudadanos estadounidenses, entonces no van a poder alegar que tienen las protecciones procesales que tendría cualquier ciudadano estadounidense en la corte. Más aún porque lo están procesando o seguramente les van a abrir hoy o mañana alguna carpeta de investigación por terrorismo y una vez que te designan terrorista, para todos los efectos prácticos pierdes tus derechos humanos y pierdes tus derechos procesales. Pero no dudo que quizás los menos relevantes de la manada, o sea, los que tengan acusaciones menos graves, sí lo van a poder pelear y en todo caso lo podrían ganar allá en Estados Unidos. ¿Sirve de algo para México estar enviando a estos sujetos considerados de alta peligrosidad? Para nada, yo creo que es un error estratégico por varias razones. Primero, porque el famoso efecto cucaracha, que es esta guerra civil que ocurre en los cárteles cuando hay un arresto, un abatimiento o una extradición de alto nivel, normalmente su fecha de inicio no es cuando arrestan a un capo, sino cuando extraditan a un capo, porque muchos criminales pueden seguir dirigiendo sus organizaciones desde la cárcel donde estén en México, y entonces la verdadera fecha de decapitación de un cártel es cuando esa persona ya está exiliada. Y eso le ha pasado al Chapo Guzmán. O sea, el Chapo Guzmán incluso ha intentado litigar que a veces no le dan ni siquiera suficiente tiempo para hablar con un abogado. Esa es toda la base de la apelación que está construyendo. Porque si solo te dan 30 minutos con tu abogado para discutir acusaciones larguísimas, pues bueno, no hay tiempo de montar bien la defensa, pero también tiene una razón de ser y es que hay muchos abogados que fingen ir a ver a su cliente a ver cosas legales, pero en el fondo lo que hacen es recibir instrucciones de deposítale a tal y ahora hay que ejecutar a tal persona. Entonces, la primera gran consecuencia que vimos de por qué estos exilios al fast track son malos para México fue el caso del Mayo Zambada. El Mayo también alega que llega a los Estados Unidos a través de un secuestro, de algo que no es una extradición. El gobierno mexicano no estaba preparado y hoy Sinaloa va por su segundo año de guerra civil. La autoridad mexicana no lo previó, no lo puede contener y francamente va a acabar, pero no va a acabar porque la Guardia Nacional sea exitosa, sino porque eventualmente se va a reacomodar ese mundo criminal y habrá un nuevo Ovidio Guzmán, un nuevo Chapo que tome su lugar. Entonces, estas extradiciones no las tenemos en realidad factorizadas en términos de qué tanto podemos reaccionar a sus externalidades negativas y dinamitan el Estado de Derecho. Eh, las sociedades que tienen estos dilemas de libertad versus seguridad, la gente casi siempre lo que escoge es seguridad. Muchas veces lo que acabo obteniendo no es ni una ni otra. Esta entrega, que ya es la tercera, no nos ha garantizado que Estados Unidos no vaya a intervenir militarmente en México. O sea, no nos compra esa certeza. Dos, se está devaluando la tasa de intercambio. Hace 10 años, uno solo de esos capos hubiera sido más que suficiente para comprarnos buena voluntad de Estados Unidos, toda una administración. Hoy ya mandamos todo, hasta el cascajo, o sea, hasta gente como la Tuta, que la verdad es que ya no tiene ninguna inteligencia operativa accionable.
y nos compra, bueno, órale, te lo extiendo 2 semanas, te lo extiendo 2 meses y a ver si en 2 meses no te invado. Y lo tercero es que estamos tirando por la borda el principio de legalidad. O sea, si ya cualquier autoridad puede agarrar cualquier ley y decir, me estoy metiendo a tu casa o te estoy haciendo esto basándome en una ley que no tiene nada que ver, pues de cuates abandonemos la farsa. ¿Para qué intentamos cumplir el Estado de Derecho? O sea, incluso nos sale más barato decir ya, al diablo los tribunales, al diablo los MPs, que sea la ley de la jungla y ya está. O sea, pero reconozcámoslo, no mantengamos el teatro y la simulación de normalidad democrática. ¿Sabes si hay alguien que realmente tenga algún nivel de peso para realmente hablar de un avance en el combate a la inseguridad, a la violencia en México? Haciendo inventario de quiénes seguían en la cárcel, pues en realidad no había ya nada particularmente espectacular. A lo mejor una que otra figura que pudiera servir no para efectos de la inteligencia que pueda dar, sino de la narrativa que pueda dar, ¿no? Como política ficción, de, tal personaje era el narco más taquillero de los 90 y ahora firma una declaración diciendo que Cedillo hizo tal cosa. O sea, a lo mejor y sí, pero operativamente ya no, o sea, el gobierno mexicano ya agotó sus reservas de a quienes podíamos mandar y además hay un riesgo de que ocurra como pasó con la Barbie, o sea, la Barbie cuando lo arrestaron se estaba riendo y están las fotos de él riéndose ahí en Cuernavaca cuando lo arresta la Marina, porque él sabía perfectamente que iba a acabar con su acuerdo que tiene ahorita de libertad condicional, que está muy a gusto, que hasta seguramente conservó parte de su riqueza y que muy probablemente ese es el destino de varios de estos narcotraficantes. O sea, el que se vayan a Estados Unidos no es garantía de que va a haber justicia. Al revés, en muchos casos acaba siendo mecanismo de impunidad. ¿Anticipaba un nuevo traslado usted en el contexto que estamos viviendo últimamente? Sí, definitivamente. Y es algo que probablemente van a seguir ofreciendo hasta que el propio gobierno de Estados Unidos se dé cuenta de que no hay mucho valor en lo que le están mandando. Y ahí es cuando van a tomar la decisión de montar una operación en México similar, quizás en una escala ligeramente más pequeña a la que hubo en Venezuela. Luego, el problema de esta administración ahorita en los Estados Unidos es que es gente poco experimentada. Pamela Bondi, Pete Hegseth, no es gente que tenga carrera en el ecosistema de seguridad nacional. Entonces, luego los pueden chamaquear con esta clase de entregas, pero eventualmente van a aprender y se van a dar cuenta de que les están mandando cascajo. ¿Qué sigue en este contexto, esta tensión donde prácticamente cada semana Donald Trump amenaza con intervenir en México a pesar de los halagos a la presidenta? Estamos ahorita viendo una operación de dos fases. La primera que ya empezó desde el año pasado es lo que los estadounidenses llaman una guerra remota, que son enviar unidades encubiertas, unidades de fuerzas especiales que sin atribuir cierta acción militar a su inteligencia o a sus agentes de campo, empiezan a arrestar personas, a destruir almacenes, pero eventualmente Estados Unidos se va a dar cuenta de que eso no alcanza, que necesitan una presencia mucho más robusta en el terreno. La segunda etapa de esa operación tendría que ser, porque eventualmente Trump y Hegseth se van a frustrar de los resultados limitados que tiene esto, va a ser algo similar a lo que vimos en Libia, en Yemen o en Siria, que son campañas aéreas, es decir, ataques con drones, con misiles de crucero, destruyendo narcolanchas, por ejemplo, eso sí ya está pasando en el Caribe, o destruyendo laboratorios de droga, o yéndose sobre algún capo en específico. ¿Cuál En anticipo territorio que mexicano, ¿no? en Ya estaría, territorio mexicano? O sea, Trump ya anunció, ya anunció, a ver, la campaña marítima no es suficiente, sino que tenemos que empezar a hacer estos ataques en tierra. No ha dicho dónde, pero a ver, tiene que ocurrir en la ruta terrestre de fentanilo, que es México, y en la ruta terrestre de cocaína, que son Honduras, Salvador, Guatemala, Belice. ¿Cuál va a ser el cenit de esa tensión? Si en una de esas campañas aéreas hay algún herido o fallecido que sea o miembro del gabinete federal o gobernador de alguna entidad de la República. Eso sí, yo creo que el gobierno mexicano no está preparado para reaccionar ante la respuesta política ante un escenario así. Y para los estadounidenses, pues su lógica es de no impunidad. O sea, si tal gobernador está metido, pues nos vamos sobre tal gobernador. Si secuestraron a un presidente en Venezuela, ¿qué no le van a hacer a un miembro de gabinete o a un senador o a un gobernador? Entonces, ese va a ser la prueba de fuego para Claudia Sheinbaum.
Y probablemente estamos a meses de que eso pase. Antes te hubiera dicho que estábamos a años, pero ya el gobierno de Trump pisó el acelerador con lo de Groenlandia y con lo de Venezuela y sí lo tenemos muy, muy cerca de que pase. Ahora, en este mismo contexto, se dieron los cambios de hace 4 o 5 días en los mandos del ejército, particularmente llama la atención, dicen algunos, el cambio del subsecretario de la defensa y también como el de la gente de la Guardia, que estaba al frente de la Guardia Nacional, que ha sido un elemento importante en la estrategia oficial, también está entre la rotación, los cambios. ¿Qué impacto tiene o cuál es el mensaje de esto? Había algunos medios que estaban diciendo que era una muestra de desconfianza de los Estados Unidos de las autoridades mexicanas. Yo no lo leo así por la sencilla razón de que siempre, en todo sexenio, las autoridades estadounidenses han desconfiado de las autoridades mexicanas, sea por vínculos con la delincuencia organizada o sea simplemente por falta de pericia. O sea, eso es una constante, no es algo distinto en este momento. ¿Qué es lo que sí es raro? Primero, que el comandante de la Guardia Nacional ya lo habíamos adelantado. Yo lo dije en muchos medios y mucha gente me lo tomó a mal, pero yo dije, a ver, el general Hernán Cortés causó mucho disgusto simplemente por tonto que se escuche, por cómo se llama, ¿no? O sea, él fue mi subdirector en el colegio militar, o sea, parece una tontería, pero generó un montón de respuesta inmune el que se llamara Hernán Cortés y que tuviera un mando militar. Y curiosamente, cuando hubo esa reacción, la Sedena hizo un cambio muy sutil que poca gente se percató, pero en lugar de nombrarlo como comandante de pleno derecho de la Guardia Nacional, le pusieron un subtítulo, le pusieron comandante interino de la Guardia Nacional, que me parece una tontería, ¿no? Arruinarle su carrera militar a alguien solo por cómo se llama. Creo que hay muchas otras cosas criticables de él, de su vida operativa, pero al menos de eso, pues creo que es una cosa intrascendente y que ya le costó eso. Se lo están dando como premio de consolación la oficialía mayor en la Sedena, pero la verdad es que el puesto de oficial mayor es un puesto relativamente intrascendente. Quizás el único otro más intrascendente es el de la Inspectoría General del Ejército. Los verdaderos mandos de la Sedena son el secretario de la Defensa y el jefe de Estado Mayor. O sea, ni siquiera el subsecretario tiene ese nivel de control operativo. Entonces, para Hernán Cortés, este regreso, él ya estaba en la plana mayor, es un movimiento horizontal, no va hacia arriba y eso significa que ahí ya se acabó su carrera militar, o sea, ya no hay un puesto después de este. Los otros movimientos simplemente siguen en cascada, o sea, es reacomodar lo que ahorita se movió. Son cambios que lo que reflejan es que Sedena cada vez tiene más nombramientos de gabinete que puede hacer y que todavía no termina de cuajarse ese cambio de poder al interior del gabinete. Ejemplo, yo no le veo ningún valor al nombramiento que tuvo el general Rodríguez Bucio el sexenio pasado como subsecretario de Seguridad Pública. O sea, ni contribuyó a los mejores resultados de la estrategia de seguridad, era un nombramiento que salía sobrando porque los militares ahorita tienen una sobrerepresentación en el gabinete federal. O sea, hoy de por sí ya estaban sobrerepresentados en el sentido de que eran Sedena y Semar, o sea, eran dos secretarías para el mismo estamento militar. Pero ahora se están colando a través de ficciones jurídicas como Guardia Nacional o el director del Instituto Nacional de Migración, que también fue militar todo el sexenio pasado, o en Segov, este de Bucio. Entonces se están apoderando lentamente del gabinete y no hay un beneficio para los mexicanos. O sea, órale, va, si hubiera un resultado de a más militares hay más seguridad o más recaudación, te la compro, pero no hay evidencia para decir eso y simplemente se están expandiendo, no están encontrando ningún límite y el problema va a ser cuando les digan que no. Ah, ya tal secretaría no te la doy a ti. Ahí sí vamos a tener un problema de gobernabilidad fuerte. Pero lo ve como un avance en la militarización del poder en México en general. 100%, sí, sí es un avance ahora ya institucionalizado de qué tanto control de recursos y personal tienen los militares. O sea, antes solo estaba eso en Sedena y en Semar, ahora también absorbieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que eso es las vacantes que tenía Policía Federal, ya absorbieron Semarnat, por ejemplo, por convenio casi todas las atribuciones de policía ambiental, de reforestación, ahora ya las hace Sedena. No se diga migración, el Instituto Nacional de Migración también es otra sucursal de la Sedena. Aduanas, pues toda la bronca del huachicol, ¿no? Los marinos que estaban metidos en esto, o el general Folón Van Lissum, que era el director de aduanas. Eh, hoy podría decir que casi uno de cada 10 de esos mandos a nivel de gabinete y de subsecretarías
son de Sedena, ya sea en el activo o con licencia. Anteriormente había mostrado que Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército. ¿Habrá un cambio en esto con estos movimientos? Pues yo creo que el gran torpedo de esa confianza fue el arresto de los sobrinos del almirante Ojeda. O sea, a ver, para quienes fuimos militares no es ninguna sorpresa. En Semar y en Sedena siempre ha habido enorme corrupción en todo, y no porque sean Sedena y Semar, sino porque siempre todos los ejércitos del mundo y todas las dependencias gubernamentales tienen tentación de hacer mal uso de los recursos. En la compra de comida para la tropa, de los uniformes, uno podría leer testimonios del ejército de Alejandro Magno y escuchar quejas amargas de cómo los generales se robaban el dinero. O sea, eso no es nuevo ni es ajeno a ninguna corporación militar. Sin embargo, para la gente sí le rompe este mito, esta idea de pensar es que son seres casi angelicales, ellos no cometen corrupción. Por supuesto que no. Si hay un lugar donde se pueden cometer muchos abusos porque no hay supervisión externa, es precisamente en Fuerzas Armadas. Y pues bueno, eso creo que fue como el saber que los Reyes Magos no existen para muchas personas en el público mexicano, pero esa es la realidad. O sea, en las Fuerzas Armadas siempre ha habido y siempre va a haber un montón de corrupción. Regresando al punto original, nada más porque me llamó la atención la comparación que hacía cuando compara estas extradiciones, bueno, perdón, cuando compara estos traslados como el de hoy, hechos por la autoridad mexicana, con la extracción del Mayo Zambada, ¿estarían poniéndose las autoridades al mismo nivel que otros delincuentes como los Chapitos y posiblemente el gobernador de Sinaloa que se coludieron? Es imposible pensar que lo hayan hecho solo sin la ayuda de las autoridades norteamericanas para sacar a alguien de México. Sí, definitivamente. A ver, este es un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos de ética. O sea, si tú vieras en la calle, no tienes ningún contexto, que están levantando a una persona, se la están llevando contra su voluntad y la meten en un coche, solo de ver los hechos, ¿cómo sabrías si es un secuestro o si es una orden de aprehensión? Es más, eso se complejiza si sabemos que la realidad es que el soldado promedio o el policía promedio, pues si lo vistes de civil, con su cortecito de pelo y todo, y su cangurera y lo que sea, pues sí se ve medio malandro. ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta incómoda es decir que no hay realmente ninguna diferencia. En principio se supone que lo que distancia al estado de los criminales es que sí, a ver, sí ejerce la violencia, pero la ejerce con ciertos controles, con cierta fiscalización, con propósitos que asumimos son propósitos más nobles. Pero si el gobierno mexicano está ya olvidando los principios mínimos de presunción de inocencia, de debido proceso, de extradición solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, para el gobierno mexicano no puede haber extradición si no hay garantía de que no se le va a ejercer a una persona la pena de muerte. ¿Por qué razón? Por una razón de analogía. En México se prohibió, entonces sería injusto, desproporcionado mandar a alguien a un lugar donde sí puede morir. Y la realidad es que el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense no está dando garantías de que eso no vaya a pasar. Hacen promesas tibias de lo consideraremos, pero no hay una promesa de que no va a haber una pena de muerte para estas personas. Y reitero, el debate no es si lo hicieron o no. O sea, yo a título personal no dudo que un montón de estas personas sí sean sicarios, sí sean narcotraficantes. Pero el problema es que si nos empezamos a saltar esos candados en esto, que pareciera que es obvio, es bien delgadita la línea antes de que nos lo empecemos a saltar en temas fiscales, en temas de privacidad y protección de datos. O sea, no es una hipérbole, no es una exageración. Así es como empiezan los regímenes autoritarios, tentando las aguas, estirando las ligas. Y permitir esto es de plano claudicar en la existencia del Estado de Derecho en México. Ya nos dijo anteriormente que no está produciendo nada en favor de la pacificación en México, de la disminución de la violencia. ¿Le están produciendo estos trasladados algo al gobierno norteamericano en sus procesos contra las figuras del narcotráfico en México? No, a ver, yo honestamente leo las listas de los nombres de las personas que mandan y ya encuentro unos nombres así de que el Mantecas. O sea, lo que hay que entender es que siempre habrá un Marro, siempre habrá un Manteca, siempre habrá un La Barbie. Entonces el problema no es de personas, o sea, no es de quién es la persona concreta, que siempre habrá que corretearla, o sea, eso es una labor inclaudicable del Estado, pero es un problema más estructural. En la medida en que se trafiquen armas de los Estados Unidos a México, esto va a seguir pasando. En la medida en que haya esquemas prohibitivos como el de las drogas, esto va a seguir pasando. Ahora se van a sumar los vapes. O sea, se acaba de autorizar la prohibición.
Dale una semana y ya habrá los grandes capos de los vapes. O sea, un estado como el mexicano no se puede permitir prohibir cosas si no tiene la memoria muscular siquiera para tapar baches. O sea, es un tema de escala y de que reconocer lo que sí podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, no beneficia, tenemos muy claro en dónde resta y habrá que prepararnos, o sea, porque los municipios donde hayan operado estas personas, a corto y mediano plazo, al menos podemos esperar un orden del incremento del 13% de los homicidios en esos lugares, porque lo tenemos medido de cuando empezaron estas olas de extradiciones en el sexenio de Calderón. O sea, hasta tenemos el modelo matemático para predecir cómo van a reaccionar. A pesar de las cuentas alegres del gobierno federal y los gobiernos locales, de una reducción de homicidios. Es que, a ver, lo que ha hecho el gobierno mexicano es pelearse con el Excel en lugar de pelearse con la realidad. Como no han podido domar la crisis de homicidios, ¿cuáles son las estrategias que ha utilizado el gobierno? En Ciudad de México, esconder un montón de homicidios bajo esta categoría que se inventaron, que le llaman muerte violenta de causa no determinada. Y no me acuerdo si era en Sinaloa o en Durango, que también se inventaron algún análogo de homicidio por clasificar o muerte violenta por clasificar y nunca nadie lo clasifica. Entonces, ¿cuál es el problema? A lo mejor en el marketing podrán darle a tole con el dedo con la gente, pero la gente de a de veras lo va a sufrir. O sea, a quien le mataron a un familiar, a quien le secuestraron a su pariente, no le afecta en su beneficio el que modifiquen el Excel. Entonces, la guerra que está peleando el gobierno en este momento es una guerra en las palabras y una guerra en el marketing, pero no en realidad en las calles. Pues lamentable, pero muy importante que tengamos también esta otra perspectiva más allá de la propaganda y la narrativa oficial que se esparce por muchos medios oficiales y no oficiales y que confunden mucho a la gente o que le hacen perder de vista estos puntos. Víctor, como siempre, nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos y por el tiempo dispensado para nuestra audiencia. Muchas gracias. Un saludo a todo nuestro auditorio.